Hitler. Adolfo Hitler. Viena, Austria, 1938, víspera de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler detenta el poder de vida y muerte en esta ciudad. Sin embargo, 30 años antes, vagaba por estas mismas calles. Era un vagabundo sin dinero y amargado que parecía destinado a la oscuridad desde su nacimiento. Adolfo Hitler nace el 20 de abril de 1889 en Braunau, ciudad austríaca en la frontera alemana. Su madre, Clara, quien era doméstica, mima y malcría a su frágil hijo. Bajo su influencia, entra al coro de un monasterio benedictino y el joven Adolfo incluso llega a hablar de ordenarse monje. Su padre, funcionario aduanero, es frío y dominante. Al enterarse de que Adolfo desea estudiar arte, vocifera: un artista, jamás mientras viva. Hitler es un estudiante problemático y mediocre, pero culpa a sus maestros, a quienes describe como medio locos y tiranos absolutos. A los 16 años deserta y celebra con una borrachera y por 3 años hace de holgazán. Finalmente, Hitler es seducido por Viena, una ciudad que brilla en cultura y placeres. Pero no para Hitler. Por 4 humillantes años, vive como mendigo en albergues, comiendo sopa de beneficencia. Al vagar por las calles se lamenta: el hambre es mi leal guardaespaldas. Pinta cuadros como aficionado y se regodea en la autocompasión por no lograr venderlos. Súbitamente, llega lo que él llama su salvación. Entre la multitud, Hitler oye la declaración oficial de la Primera Guerra Mundial y dijo posteriormente: de rodillas di gracias al cielo. Para Hitler, la guerra representó un escape a años de frustración. Más tarde diría: subí a la cima con regocijo y risas. Como soldado se deleita con las matanzas, se recupera en un hospital tras ser herido y recibe la Cruz de Hierro por valentía. Pero sus compañeros lo desprecian por su retorcido amor a la guerra. Hitler regresa a una Alemania de posguerra agitada por la violencia. Los alemanes se sienten humillados por su derrota. Recrudecen los enfrentamientos entre comunistas, socialistas y reaccionarios que luchan por el poder. Como informante a sueldo del gobierno alemán, Hitler espía a un grupo de radicales desarrapados denominados Partido Obrero Alemán. Pero en lugar de informar sobre el grupo, se les une. Hitler se emociona con la intriga revolucionaria, lo que da cuenta de la falsedad de su propia vida. Hitler es implacable, un feroz agitador de esquina, y pronto toma el control del partido, cuyo nombre es cambiado por el de Partido Nacional Socialista o Nazi, y su programa es diseñado para seducir a las descontentas clases populares. Quitad a los ricos, dice Hitler, para ayudar a los pobres. Debemos construir una Alemania fuerte y nueva, dice a la derrotada nación. Cuando habla o escribe, se obsesiona con palabras como lucha eterna, dominio, guerra y sangre. Ser dirigente significa persuadir a las masas, y no tengo rival a la hora de persuadir a las masas. Organizó una pandilla de alborotadores, pendencieros y desadaptados como ejército privado llamada Los Camisas Pardas. Su misión: romper cráneos y aterrorizar a sus contendores políticos. Con estos legionarios, Hitler pasa a ser una figura política menor, pero peligrosa en Alemania. Esta nueva sensación de poder embriaga a Hitler. Un esquema increíble comienza a formarse en su mente.
Aunque tiene apenas unos miles de seguidores, jura derrocar personalmente al gobierno. Será el dictador de toda Alemania. En 1923, después de una concentración política en una taberna, Hitler conduce a su ejército por las calles de Múnich. La revolución nacional ha comenzado, declara. Pero un destacamento de 100 policías disuelve la marcha y el fiasco del golpe de Múnich termina con el arresto de Hitler. El supuesto dictador es procesado por traición y sentenciado a 5 años de cárcel. Pero por influencia política cumple solo 8 meses en una celda privada y escribe un libro extraño llamado Mein Kampf, Mi lucha, que es publicado después de su liberación. Es una mezcla de historia trastornada, antisemitismo y su fantástico esquema para gobernar no solo a Alemania, sino a toda Europa. Pero inicialmente nadie presta atención a Mein Kampf. Hitler mismo es considerado una suerte de chiste nacional. Por los momentos, Alemania no está de humor para un político rufián con un bigote al estilo Chaplin. Pero Hitler está decidido a ejecutar su extraordinario plan y emprende la reconstrucción del partido nazi. Sus camisas pardas son el refugio ideal para desviados, ladrones, chantajistas y asesinos. Ellos son su núcleo fuerte, pero a su vez comienza a seducir a miles. Promete restaurar la grandeza alemana, edificar un poderoso ejército. Solo la fuerza gobierna, dice. La lucha es la madre de todo. La virtud está en la sangre. A la vista de la gente que lo rodea, Hitler se torna en un hombre de destino. Y cada día que pasa, él se siente que el poder que ansía está cerca. A los 38 años, este hombre de destino desarrolla una retorcida pasión por su sobrina de 20, Jelly Raubel. Neuróticamente posesivo, le prohíbe abandonarlo y vivir por su cuenta. Un día de 1931, la desesperada chica se suicida. Hitler se siente culpable, pero carece de tiempo para el luto. Llega el momento en el que se embarca en una lucha por controlar una Alemania colapsada. $5 millones de obreros desempleados. El gobierno débil y moderado está paralizado por la crisis. Hitler aprovecha la emergencia para fomentar manifestaciones y revueltas. Simultáneamente, el Partido Comunista desata una ola de violencia, pues también planea recoger los pedazos cuando caiga la República. Hindenburg, el presidente de la República, tiene 84 años. Su mente falla. Su gobierno es desesperadamente indeciso y corrupto. Aunque detesta a Hitler, Hindenburg, enfermo, se ve forzado a hacer tratos y a ceder con el alevoso partido nazi. Después de reunirse con Hindenburg y sus representantes, Hitler alardea: ahora los tengo en el bolsillo. En 1932, Hitler da un paso audaz. Enfrenta a Hindenburg en una campaña por la presidencia. No necesitamos un alzamiento, dice Hitler. La democracia debe destruirse con las armas de la democracia. Pero en elecciones libres, los alemanes aún prefieren al senil Hindenburg antes que a un potencial dictador como Adolfo Hitler. Furioso por la derrota, Hitler opta por la violencia para socavar la República y para aumentar su poder. Sus camisas pardas comenzaron una nueva ola de revueltas políticas y asesinatos. Desesperado, Hindenburg da un paso fatal. Trata de combatir el mal con el mal. Primero designa a un político sanguinario, luego a otro para el puesto clave de canciller y les da virtuales poderes dictatoriales. Una mano de hierro, cree Hindenburg, puede salvar la nación y evitar que Hitler tome el poder, pero los nuevos cancilleres eran demasiado débiles para resolver la crisis.
Finalmente Hindenburg capitula ante Hitler y le entrega el puesto de canciller. Hindenburg cree que podrá usar y controlar a los nazis y a su líder, pero Hitler piensa de otra manera. ...27 de febrero de 1933... el Reichstag arde en llamas a manos de las sigilosas bandas nazis. Pero Hitler tiene su chivo expiatorio, sus antiguos rivales, los comunistas. Advierte que el incendio del Parlamento y la actual crisis nacional prueban que Alemania requiere un dirigente fuerte. Exige poderes absolutos y esta vez lo logra legalmente de manos del propio Parlamento alemán. La libertad de una nación entregada a un tirano. Dice un historiador, el bribón había llegado al poder, pero millones de alemanes lo vitoreaban como el dirigente que los llevaría hacia la grandeza. Los demás temían oponérsele o eran apáticos. Alemania estaba ahora bajo su control, pero Hitler ansiaba más. Se juró a sí mismo que toda Europa sería suya sin reparar en el costo. Sie und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Diese Zukunft restlos uns gehört. Adolfo Hitler es dictador de Alemania. Se rodeó de un núcleo de lugartenientes implacables. Hermann Göring, ex drogadicto, sería el dictador económico de Alemania y jefe de la Fuerza Aérea, la Luftwaffe. Göring era amigo íntimo de industriales y aristócratas, pero prefirió la compañía de los agitadores de Hitler. Ministro de Propaganda y antisemita profesional Joseph Goebbels. En su juventud fue un frustrado escritor y agitador socialista y se unió a las filas de Hitler. Goebbels dijo una vez, Adolfo Hitler, te amo porque eres grande y sencillo. He ahí las características del genio. Rudolf Hess, su mano derecha, es un antiguo pillo de esquina que se precia de ser un profundo pensador. El dirigente ideal, dice Hess, es un hombre que no teme a la sangre, que puede pisar a la gente con botas de granadero. Con tales individuos, Hitler comienza a trabajar. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt! Siegt! Los libros deben quemarse porque las ideas son peligrosas. La prensa y la cultura deben ser controladas por el Estado. Todos los partidos deben ser aplastados. Los judíos, una minoría indefensa, son perseguidos en nombre de la supremacía aria. Sus negocios son boicoteados, son apaleados en las calles y extraídos de la vida pública y profesional. Alemania se convierte en un estado pesadilla. La mayoría de los alemanes prefiere ignorar el creciente terror. Hitler les da lo que quieren. Dice ser amigo de los pobres. Da empleo en las obras públicas y en los proyectos de armamento. Es verdad que Hitler ha aplastado a los sindicatos y los sueldos están controlados, pero el trabajador tiene seguridad económica a cambio de su libertad. Los industriales apoyaban a Hitler porque les había prometido y les había dado ganancias enormes por construir la maquinaria bélica nazi. Alemania disfrutaba buenos tiempos.
A pocos alemanes parecía importarles haberse unido a las filas de un gángster político que ahora estaba listo para enfilarse hacia Europa. 7 de marzo de 1936, un pequeño batallón nazi marcha a Renania, que ha sido desmilitarizada por el Tratado de Versalles. Esto pudo haber sido el suicidio de Hitler. Saber que Francia y Gran Bretaña no solo eran suficientemente fuertes para detenerlo, sino que podían eliminarlo fácilmente y a todo su Tercer Reich. Pero, como esperaba, sus tropas no hallaron resistencia. Francia y Gran Bretaña no deseaban la guerra, una guerra que pudieron haber ganado fácilmente. Alentado por su éxito en Renania, Hitler se reúne con Benito Mussolini, dictador de Italia. Lo convence de que juntos pueden iniciar incursiones militares en Europa. Con Italia como aliado, Hitler está listo para su próximo paso. En el invierno de 1937 se reúne en secreto con su alto mando militar. Anuncia la invasión de Europa. Sus generales están sorprendidos. Le advierten que Alemania es aún demasiado débil. Francia y Gran Bretaña pueden aplastar fácilmente al ejército alemán. Pero ya Hitler no puede controlar su ambición. 13 de marzo de 1938, sus ejércitos entran en la indefensa Austria. Una vez más, Francia y Gran Bretaña no intervienen. Hitler ya está seguro de que nada puede detenerlo. Hace una entrada triunfal en Viena, la ciudad de donde fuera un fracasado 30 años antes. Estaba saldando viejas cuentas. Hitler se enorgullece al saber que debido a él, toda Europa está al borde de la guerra. Múnich, 29 de septiembre de 1938. Inglaterra y Francia tratan desesperadamente de mantener la paz. El primer ministro británico Neville Chamberlain y el premier francés Edouard Daladier se reúnen con Hitler y Mussolini. Hitler exige que se le entregue Sudetenland, casi un cuarto de Checoslovaquia, o advierte, habrá guerra. Chamberlain desea evitar el conflicto a toda costa y culmina los largos meses de apaciguamiento echando Checoslovaquia a los lobos. El apetito de Hitler por la conquista parece satisfecho. Chamberlain regresa a Londres sin saber que Hitler lo llama en privado el gusanito. Chamberlain le dice a su nación y al mundo: mis amigos, la paz con honor ha vuelto desde Alemania hasta Downing Street. Creo que es tiempo de paz. Yesterday afternoon, I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Una sombra terrible, no obstante, se cierne sobre Europa. La Unión Soviética es la última verdadera amenaza militar que se interpone entre Hitler y sus planes de expansión. De modo que en agosto de 1939 hace un pacto de no agresión con Stalin.
Un pacto que aturdió al mundo y que permitió a Hitler dar su paso más audaz. La violencia alemana se abre paso a través de Polonia. Este es el principio de la guerra más horrible de la historia. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Adolfo Hitler le dice a su pueblo que la alemana será la mejor de las razas, que lo conducirá a la grandeza con tácticas duras como el acero y que el Tercer Reich durará 1000 años. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Ahora su compromiso es con una causa imposible: la conquista de toda Europa o su destrucción y la del Tercer Reich. Friedlieben und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. ...1939... La violencia nazi arrasa Polonia. Hasta entonces, Hitler había utilizado amenazas, chantajes y vanas promesas de paz para apoderarse de Austria y Checoslovaquia. Ahora dice a sus generales que el éxito ya no puede lograrse sin derramar sangre. Hitler se reúne con su alto mando después de arrasar Polonia. Dice: nadie ha logrado lo que yo he logrado. El futuro del Reich depende únicamente de mí. Ordena que los ejércitos alemanes marchen sobre Europa. Francia y Gran Bretaña, dice, serán conquistadas. Pero primero deben caer Dinamarca, Noruega y Holanda. Ahora desata la devastadora maquinaria de guerra sobre estos países. Y las tres pequeñas naciones son avasalladas a principios de la primavera de 1940. Luego, la división blindada nazi arremete contra Bélgica, donde encuentran resistencia británica y francesa por primera vez. La guerra ahora abarca a toda Europa, mientras los ejércitos aliados son aplastados por el ataque alemán. Más de 300.000 soldados franceses y británicos retroceden hasta ser atrapados en la playa de Dunkirk. A sus espaldas, el Canal de la Mancha. Hermann Göring, jefe de la aviación, desea la gloria de aniquilar a las tropas rodeadas en Dunkirk. Pide permiso a Hitler y lo obtiene. Sin embargo, la Luftwaffe falla en su misión. Pese al inmisericordiado bombardeo, el enemigo logra escapar por mar. Francia,
abrumada por el derrotismo, se rinde casi tan pronto como Polonia y Noruega. Esta es la primavera de 1940 en París. Ahora Hitler humilla a los franceses, los obliga a firmar un armisticio en el mismo vagón donde Alemania se había rendido después de la Primera Guerra Mundial. De esta escena es testigo el corresponsal William L. Shirer. El rostro de Hitler, escribe, está encendido con desdén, ira, odio, venganza y triunfo. Hitler dice, es el mejor momento de mi vida. Hitler acude nuevamente a su fuerza aérea y le ordena que ponga de rodillas a Gran Bretaña. Por largos meses, la pequeña isla que combatía sola se tambalea bajo el relámpago alemán. Pero luego, la suerte cambia en la batalla de Gran Bretaña. La Real Fuerza Aérea, inferior en número, desafía a la poderosa Luftwaffe. Los nazis sufren cuantiosas pérdidas. La Real Fuerza Aérea salva a Gran Bretaña. Winston Churchill dice, nunca en el campo del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. Hitler está contrariado por este revés. Está acostumbrado a victorias rápidas. Decide que la conquista de Gran Bretaña puede esperar y se vuelve hacia el este. Romperá su pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadirá Rusia con lo que Hitler llama severidad sin precedentes, inmisericorde e implacable. El mundo contendrá el aliento. El ejército alemán invade la Unión Soviética e intenta aproximarse a Leningrado y Moscú. Este año, alardea el mariscal Göring, entre 20 y 30 millones de personas morirán de hambre en Rusia. Quizás sea mejor así, porque ciertas naciones deben ser diezmadas. Este es el Berchtesgaden, un retiro en los Alpes bávaros a donde Hitler escapa del salvajismo de la guerra y pasa tranquilos interludios con su amante Eva Braun. Eva era dependienta de una tienda cuando Hitler la conoció, en los días de su toma del poder. Pocos saben sobre ella, porque la esconde del público. Cuando Hitler está lejos, Eva divide su tiempo entre sus dos intereses principales, las novelas populares y la educación física. Hitler tiene una extraña relación con Eva. Le alardea sobre otras conquistas románticas. Le prohíbe bailar o cantar en su presencia. Hizo que intentara suicidarse 2 veces. Aficionada al cine, Eva está loca por el actor estadounidense Robert Taylor.
Posee lo que un observador llama una cabeza hueca. Y esto no disgusta a Hitler. Le ha dicho a un amigo, mientras más grande es un hombre, más insignificante es su mujer. Hitler presume de ser un melómano. Su canción popular favorita, que hace cantar con frecuencia a su mayordomo en Berchtesgaden, es ¿Quién teme al lobo feroz? Hitler y Eva a veces cuentan con la compañía de los padres y la hermana de Eva, Greta. Años antes, su padre, un maestro de escuela, había objetado la relación con Hitler. Eva es una niña tan dulce. ¿Por qué se dio y se unió a ese ogro? Pero ahora que los ejércitos hitlerianos invaden Europa, el señor Braun disfruta de su hospitalidad. La batalla en el frente ruso no le permite al Führer tiempo para el placer de Berchtesgaden. Los japoneses atacan Pearl Harbor y la noticia hace tambalear a Hitler. Esperaba mantener a Estados Unidos fuera de la guerra otro año al menos. Ahora Hitler no tiene opción y declara la guerra a Estados Unidos. La nación alemana, dice, únicamente quiere sus derechos. Y aseguraremos este derecho a vivir aunque miles de Churchills y Roosevelts conspiren en contra nuestra. El conquistador que ordenó a su Luftwaffe masacrar civiles indefensos debe ahora encarar el poder combinado de Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos. Hitler comienza a entender que está peleando por su vida. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leibgefäßen. Hitler combate en dos frentes, en la Unión Soviética y el norte de África. Las presiones de la guerra comienzan a tener efectos. El cabello se le torna gris. Le dice a Goebbels que sufre ataques de mareos. Hitler está preocupado por la campaña en el norte de África. El general Rommel en África había logrado victorias brillantes, pero ahora el zorro del desierto está en problemas. Se agotan las armas y suministros y Hitler, en un error fatal, se rehúsa a enviar más. Rommel quiere retirarse, pero Hitler dicta una orden. El único camino que puede enseñarle a sus soldados es el de la victoria o la muerte. Alemania pierde el duelo del desierto, y este es el comienzo del fin para Adolfo Hitler. El siguiente desastre de Hitler ocurre en Stalingrado. El ejército rojo y el invierno ruso hacen tambalear al ejército alemán. El comandante general de Hitler le envía un mensaje urgente. Soldados sin municiones. Defender es insensato. Colapso inevitable. Pero Hitler responde desde su puesto en Alemania. Prohibido rendirse. Mantener posiciones hasta el último hombre. Cuando se entera de que 90.000 soldados nazis se han rendido en Stalingrado, dice, debieron haberse suicidado con sus últimas balas. Los estadounidenses liberaron Roma en junio de 1944, después de invadir lo que se conoce como la parte más vulnerable de Europa. Hitler se prepara ahora para el próximo ataque de los aliados que espera ocurra en algún lugar en el Canal de la Mancha y la costa de Francia. Confía en que su ejército puede fácilmente repeler un ataque. Toda la costa tiene defensas y orgullosamente llama a esta barrera el inexpugnable muro atlántico.
Día D, 6 de junio de 1944. La invasión a Normandía. Por desinformación e indecisión, el alto mando alemán no puede hacer retroceder la mayor invasión naval de la historia. A la mitad de ese fatídico día, Hitler, en Berchtesgaden, recibe un parte sobre la invasión. Los invasores, ordena, deben ser echados al mar a más tardar esta noche. Pero en los días sucesivos desembarcaron más de 300.000 soldados aliados. El muro atlántico de Hitler había caído. El Führer sostiene una reunión de alto nivel poco después del día D. No sabe que un grupo de oficiales alemanes, hartos de la guerra y enojados con Hitler, planea asesinarlo esa misma tarde. Un héroe de guerra ha colocado una bomba de tiempo en un maletín a menos de 2 metros de las piernas de Hitler. Pero otro oficial alejó accidentalmente el maletín. La mayoría de los oficiales en el salón mueren o quedan gravemente heridos en la explosión, pero Hitler escapa con quemaduras graves y el brazo derecho parcialmente paralizado. Esa tarde se reúne con Mussolini y le dice: al haber escapado de la muerte, estoy convencido de que la causa a la que sirvo tendrá éxito. Y Mussolini le dice: lo acontecido aquí hoy me da nuevos bríos. Esta es la última vez que se reúnen. Un año después, el cadáver de Mussolini colgará de sus tobillos en las calles de Milán. Los hombres que intentaron asesinar a Hitler son sometidos a juicio público. Son atormentados por el fiscal, por sus defensores y hasta por el juez, quien será descrito como un maniático vil y vituperante. Feines Früchtchen. Ja, feines Früchtchen. Sie haben gewartet, bis man die Dienstverpflichteten. Und zwar, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, Sie haben ja bestätigt, dass Sie KVer sind. Na also, und werden Sie hier nicht unverschämt. Mit Ihnen werden wir fertig. Sie sind nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, ob Sie Verräter. Los acusados exponen que querían asesinar a Hitler para terminar las atrocidades nazis. Ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine wesentlichen Gedacht an die vielen Morde. No sea arrogante, dice el juez. Nos desharemos de su especie. Ja, also OKH, Sachbearbeiter. El juez los califica de parias y traidores. Hitler ordena que los conspiradores sean colgados como ganado, pendiendo de cuerdas de piano con ganchos para carne. Ahora comienza a aumentar el ritmo del salvajismo de Hitler. Sus campos de concentración se han convertido en fábricas de muerte para 5 millones de judíos europeos y demás indeseables, como se les denominaba. La mayoría de los alemanes guardan silencio con respecto a la carnicería circundante. Se unen a la celebración del 55º cumpleaños de Hitler en 1944. La mayoría lo seguirá ciegamente hasta el final.
Los ejércitos aliados se acercan al Tercer Reich de Hitler. Británicos y estadounidenses desde el oeste y rusos desde el este. Hitler está atrapado. Los alemanes contraatacan en el invierno de 1944. Esta batalla de los Bulge es el último y desesperado movimiento de Hitler. Y dice, entonces someteremos al destino. Pero su última jugada falla. Los ejércitos aliados cruzan el Rin y entran a Alemania. Hitler establece un nuevo cuartel general en un refugio subterráneo ubicado en la Cancillería, en Berlín, donde finalmente desposará a Eva Braun. Ya ha sufrido varios colapsos nerviosos. Un oficial alemán dice, su rostro y ojos reflejan un agotamiento total. Todos sus movimientos son los de un hombre senil. El Ejército Rojo llega a las afueras de Berlín, a pocos kilómetros del comando de Hitler. Bajo tierra, Hitler escribe su última voluntad y testamento. Luego, el Führer reflexiona sobre todo lo que ha hecho y lo califica como una lucha gloriosa y heroica. Muero, dice, con un corazón gozoso. Una munición de cañón soviética derriba la Cancillería ubicada sobre el refugio subterráneo. Al día siguiente, los soldados rusos se aproximan al refugio de Hitler y a medida que la batalla en la calle se intensifica, Hitler y Eva Braun se retiran a una habitación subterránea. Con el ruido de las metrallas en sus oídos, Eva se envenena y Hitler pone un revólver en su boca y ala el gatillo. Detrás de los destrozados muros de la Cancillería, los cuerpos de Adolfo Hitler y Eva Braun quedan incinerados. Al principio, cuando Hitler emprendió su criminal carrera, su secuaz, Joseph Goebbels, hizo una predicción. Una vez en el poder, nunca renunciaremos. Tendrán que arrastrar nuestros cadáveres. Joseph Goebbels tuvo razón. Este programa fue presentado a ustedes por Epson.